Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la asistencia. Dar las gracias a la Universidad de Zaragoza por la colaboración en el acto y por supuesto, a la Universidad por Palestina, a la que pertenecemos algunas de nosotros. Y bueno, vamos a tener esta conferencia hoy. Inmediatamente presentaré a los conferenciantes. Simplemente hacer un brevísimo apunte. Como sabéis, el acto lo hemos titulado Entender el colonialismo hoy, el caso de Palestina. Desde esa perspectiva decolonial o descolonizadora abordaremos, o creo que abordarán los conferenciantes, el análisis de la situación palestina más actual. Y simplemente me gustaría reseñar algo que, por más obvio, sin embargo, muchas veces en la academia tendemos a olvidarnos, incluso cuando tratamos de tener perspectivas anticoloniales o decoloniales. Descolonizar no es fundamentalmente recuperar un pasado romantizado. Descolonizar tiene que ver con desmantelar estructuras de dominación que no son contemporáneas y que siguen siendo contemporáneas, como muy claramente pone de relieve el caso palestino. La descolonización todavía no ha terminado y a buen seguro no terminará hasta que el pueblo palestino alcance su libertad. Sin enrollarme más, simplemente presentar a los dos conferenciantes que tengo el placer de que nos acompañen. En primer lugar, a Daniel Lobato, militante de Samidú, de solidaridad con las presas y presos políticos palestinos, además de analista internacional, periodista que participa o colabora con medios como HispanTV, Telesur o EAPT. Muchísimas gracias por el viaje y por el esfuerzo. Y, en segundo lugar, Asad Youssef, militante de Al-Yudur, Juventud Palestina, también de Samidú, y que, además, ahora mismo, no en este mismo momento, pero en estos días, está acampando en Madrid, en Ciudad Universitaria. Así que un acampado de la Complutense en las acampadas por Palestina. Muchísimas gracias de nuevo por la asistencia y muchísimas gracias a vosotros dos por estar aquí. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí y sobre todo a los compañeros de la Universidad de Zaragoza, a la propia universidad que presta el espacio para que estemos aquí. Vamos a intentar hacer una charla un poco dinámica, que no sea muy pesada y probablemente tocaremos varios segmentos, nos iremos turnando, a lo mejor en dos turnos, para ir tocando varios aspectos, ¿no?, de la situación pasada, presente y futura de Palestina, que Pablo ya también ha anticipado algo, ¿no? Entonces, en primer lugar, bueno, yo creo que mientras estos órganos o instituciones de la arquitectura internacional diseñada después de la Segunda Guerra Mundial, de una legalidad internacional presunta para todos los seres humanos del planeta, pero que realmente se va mostrando que únicamente era una arquitectura diseñada para los blancos occidentales, o si acaso para juzgar a líderes africanos o si acaso yugoslavos, ¿no? Bueno, pues mientras esas estructuras, órganos deciden si lo que se está perpetrando en Palestina con un 6% de la población en 6 meses, 7 meses, exterminada, descuartizada, herida, sepultada. Estamos hablando de más de 100.000 personas entre asesinados, heridos, sepultados bajo los escombros. Pues mientras deciden si eso es un genocidio o no, por tanto, mientras deciden si eso es competente para tratarse de los palestinos como seres humanos o no, en definitiva, se trata de considerarlos seres humanos o animales como han sido tratados desde el 7 de octubre o desde el año 48 o antes, pues mientras esos órganos deciden, como digo,
habría que ir más allá, ¿no? De quedarnos en que ese ritmo de exterminio, ¿a qué obedece? Un ritmo de exterminio superior al de la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental, por ejemplo, por el ejército, por el fascismo alemán contra los rusos, bielorrusos, etcétera, que en toda la guerra mundial exterminaron a cerca de un 12, un 13%, hirieron a un 12, un 13% de la población del este de Europa. Aquí estamos hablando de un 6% en 7 meses. Bueno, mientras deciden eso, vamos a intentar profundizar en por qué está ocurriendo esto. Y la primera definición que tenemos que hacer es que lo que estamos presenciando, tenemos el, no sé cómo denominarlo, si el extraño privilegio de observar a través de nuestros medios, de nuestras pantallas, es un gigantesco experimento de ingeniería colonial, un gigantesco experimento de reemplazo demográfico forzoso. Es un gigantesco experimento que comenzó hace 100 años, cuando el Imperio Británico se fijó en Palestina, no tanto por dar cabida y proteger a un segmento de la población europea que venía siendo masacrada por 500 años por los propios europeos, es decir, los europeos han sido los que han masacrado a otros europeos, fundamentalmente, también luego hablaré de otros pueblos del planeta, pero en definitiva, no tanto por eso, sino que se fijó en Palestina hace 100 años, mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, por su posición estratégica. Y, por tanto, lo que estamos experimentando en estos días es intentar culminar lo que entonces se comenzó. Un reemplazo demográfico forzoso en los cuales los colonizadores europeos tenemos mucha experiencia en los últimos 500 años. Cuando, digamos, el precapitalismo comenzó hace unos 500 años, de un primitivo capitalismo, de pronto en Europa lanzamos los barcos, no a comerciar y no a conocer y no a aprender de otros pueblos, sino a invadir otras tierras, a subyugar a otros pueblos y en la medida posible a exterminarlos y reemplazarlos. Por ejemplo, los españoles comenzamos ese triste currículum en las Islas Canarias, por ejemplo, ¿no? Y preguntémonos dónde están los guanches, o preguntémonos dónde están los indios taínos de Cuba, dónde están los indios de lo que hoy es República Dominicana o Haití. Digo los indios, digo los pobladores nativos originales, ¿no? Los españoles, que fuimos los iniciadores de eso, sabemos mucho. También hicimos limpiezas étnicas y reemplazos demográficos forzosos internos dentro de la península ibérica, expulsando a la población judía en primer lugar, los reyes católicos, y Felipe III a la población llamada morisca para quitarles la españolidad que tenían, ¿no? Desde hacía 8 siglos, que simplemente eran hispanos musulmanes, ¿no? Entonces, esas limpiezas étnicas que hemos cometido, ya digo, los españoles y que luego han continuado de forma extrema las potencias anglo-germánicas, también los franceses, por supuesto, pues es un largo recorrido de 500 años en los cuales el colonialismo por asentamiento de colonos, que es que llevamos población nuestra para robar, asesinar o expulsar a los nativos, para crear un Canadá, para crear un Estados Unidos, para crear una Australia a costa de los pueblos nativos, a costa de los aborígenes australianos, a costa de los pueblos nativos norteamericanos, pues eso fructifica, triunfa o no en función de la resistencia del pueblo nativo y también de un elemento muy importante que es su propia demografía, la demografía del pueblo nativo. Entonces hemos visto como lamentablemente en algunos espacios del planeta los pueblos nativos fueron exterminados o fueron reducidos a los guetos, alcoholizados, eso es lo que observamos en Norteamérica, en Australia, etc. Y sin embargo tenemos otras experiencias, ¿no? En ese combate de esos pueblos del mundo contra el
yo no diría el modo capitalista de producción, que es extraer, robar los recursos de esos pueblos a lo largo de todo el mundo para incrementar los beneficios y convertir aquel primitivo capitalismo en el aparato triturador de tierras y de pueblos que es actualmente en el planeta, pero hubo otros experimentos que fueron fallidos, ¿no? Y ahí está la situación. Palestina, en estos 100 años, ha resistido por una demografía nativa muy numerosa y por una resistencia sucesiva incesante a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Y nos encontramos en un punto de encrucijada en el cual los poderes coloniales que se fijaron en Palestina como bisagra del mundo para establecer una fortaleza colonial que dominase la región rica de petróleo y gas, que es todo el llamado Oriente Medio, Asia Occidental, la bisagra entre África, Asia, las rutas de paso del Canal de Suez, o incluso la ruta de paso de un futuro Canal de Suez, si utilizamos el de Egipto y construimos uno propio, que vaya desde el Golfo de Aqaba, en la ciudad colonial de Eilat, Israel, y que acabe en ¿dónde? En Gaza, y que haga innecesario este que tienen los egipcios llamado Canal de Suez, porque es muy pequeño y porque además a Occidente nos daría un dominio sobre la geopolítica en lucha actual contra China, etcétera, el dominar el 30% del comercio mundial en esa zona, pues nos encontramos en esa disyuntiva en que el pueblo palestino se niega a acabar como los Sioux, como los comanches, como los aborígenes, como los Cheyenne, y que el pueblo palestino entabla una guerra de liberación anticolonial contra ese poder colonial que se le ha ido inoculando desde la metrópoli. En este caso comenzó siendo británica, el Imperio Británica, pero que luego fue asumido como potencia colonizadora por todo el occidente colectivo, Europa en su conjunto y, por supuesto, Estados Unidos, cuando vio que, obviamente, el dominio, la hegemonía geopolítica pasaba por seguir dominando Oriente Medio, seguir teniendo una muralla de regímenes árabes a sueldo de Occidente que oprimiera a esos pueblos árabes y que a su vez protegiera la fortaleza israelí para seguir dominando estas claves que he dicho de gas, de petróleo, de rutas de paso como el Canal de Suez o el sustituto de un Canal de Suez en tierras de Palestina ocupada. Entonces, como veis, hay ciertas capas de cebolla que se superponen unas a otras, hay una lucha de liberación anticolonial de un pueblo durante décadas y por encima, como siempre ha habido también en las luchas descolonizadoras, pues unos intereses geopolíticos. También Francia, cuando metió 1 millón de colonos en Argelia, cuando se apropió del 80% de la tierra argelina para repartírsela a sus colonos franceses, obviamente, al margen de esa lucha descolonizadora de los argelinos, había un elemento geopolítico de Francia de hacer sus experimentos de pruebas nucleares en el desierto o quedarse con el gas y el petróleo argelino, ¿no? Por supuesto. Entonces, transcurridos 100 años de colonización de Palestina, intensos, especialmente 76 desde la instauración por parte de los poderes occidentales de la colonia en Palestina llamada Israel, pues tenemos un pueblo que demográficamente sigue siendo, a pesar de las expulsiones, de las limpiezas étnicas, especialmente la sufrida en el año 48, la llamada Nakba, cuando los colonos armados violentos, que pudieron ser perseguidos y refugiados en Europa y masacrados en Europa, pero llegaron a Palestina como colonos violentos armados para desposeer a los nativos, exactamente igual que los calvinistas en Sudáfrica fueron perseguidos en Europa hace 400 años, pero llegaron a Sudáfrica convertidos en colonos violentos armados para desposeer a los pueblos nativos sudafricanos de sus minas de diamantes, de sus minas de oro, etcétera, ¿no? Y convertir aquello en un régimen colonial de apartheid, que muchos hemos conocido, los que estamos aquí. Entonces, nos encontramos con que a pesar de las limpiezas étnicas, de la destrucción, de la desposesión, pues desde hace unos años, entre el río y el mar, en los 3 trozos que configuran Palestina
el denominado régimen israelí, los guetos de Cisjordania y el gueto de Gaza, en esos 3 pedazos de Palestina, resulta que hay casi 8 millones de palestinos nativos que han aguantado con sus piernas como raíces en su tierra, a pesar de haber sido desplazados, a pesar de que su pueblo está a 40 kilómetros de su campo de refugiados, a pesar de que los que fueron amontonados a punta de pistola en el gueto de Gaza, cuando Gaza era una pequeña ciudad costera, mediterránea, e incluso si se quiere, hasta de vacaciones de la burguesía palestina, que tenían ahí su casa en las orillas de Gaza, cuando fueron amontonados cientos de miles a punta de pistola en ese trozo de playa, a pesar de todo, aguantaron ahí esos cientos de miles que hoy son los 2,5 millones que viven en ese campo de concentración, campo de exterminio, como lo queramos llamar. Pero, en todo caso, en los 3 trozos de Palestina, la gran cuestión es que desde hace años tenemos casi 8 millones de nativos y dentro de lo que se llama el régimen israelí y en los asentamientos coloniales que tiene también en Cisjordania, tenemos apenas 7 millones de israelíes judíos o menos, porque el censo israelí es un secreto de Estado y probablemente cerca de 1 millón de ellos viven permanentemente en Europa, en otros países, y probablemente estamos hablando de cerca de 5,5 millones aproximadamente de colonos israelíes, frente a casi 8 millones. Y cualquier persona, y los líderes israelíes, por supuesto, lo saben, que lea un poco la historia de las colonizaciones por asentamiento de colonos, inclusive las que no son por asentamiento de colonos con voluntad de reemplazar forzosamente a toda la población nativa. Sudáfrica, los colonos blancos eran minoritarios frente a la población nativa sudafricana. También hemos visto el caso de Francia, 1 millón de colonos frente a 20 millones de argelinos en la última época. Y, obviamente, aunque es imposible hacer un reemplazo demográfico forzoso, con esos números, en el caso de Palestina es lo que se ha tratado de hacer, porque leyendo la historia se sabe que si no hay una supremacía demográfica colonial de los colonos, un régimen colonial está abocado a desaparecer. Y así se entendió también en el caso de, por ejemplo, Nueva Zelanda, donde al final los indígenas maoríes quedaron reducidos a un 15%, 10%, y eso es lo máximo tolerable que hubiera admitido el régimen israelí. Pero nos encontramos que no, que los palestinos son mayoría en toda Palestina y que además sistemáticamente ejercen su derecho a la resistencia. Y en ese ejercicio del derecho a la resistencia y de ser permanentemente llamados terroristas, como fue llamados terroristas las primeras revueltas palestinas hace 90 años, en el año 36 contra los británicos, con miles de asesinados por los británicos. En el año 48 eran llamados terroristas los palestinos por rebelarse contra las bandas sionistas que les expulsaron en la Nakba, en la formación de su Estado colonial, o llamados terroristas en los años 60, cuando se establece la primera organización política de masas de resistencia contra la dominación colonial, la llamada Organización de Liberación de Palestina, OLP, o después, en los años 90, permanentemente los indígenas van a ser siempre llamados terroristas. No es un caso nuevo. Así fueron llamados en Argelia, así fueron llamados los vietnamitas contra los estadounidenses, etc. Entonces, eso es lo que está en juego. El régimen israelí sabe que para sobrevivir a una generación vista, sabía desde hace años, tenía que exterminar o expulsar a millones de palestinos de golpe. Exterminar a millones de palestinos de golpe parece difícil en el contexto actual, pero sí expulsar a millones de palestinos de golpe había un cierto margen de posibilidad. Bueno, al fin y al cabo, millones de sirios, en esa guerra en la que se vio envuelta Siria, pero obviamente favorecida por los poderes occidentales para intentar destruir el país, pues nos hemos encontrado con 5 millones de refugiados sirios fuera de Siria, ¿no? Y por tanto, ¿por qué no vamos a poder expulsar de golpe a 2,5 millones de palestinos de Gaza hacia Egipto? Y ese es el experimento que está realizando no Israel. Israel es el técnico del laboratorio.
quien realiza, quien dirige el experimento son las potencias occidentales para mantener su hegemonía planetaria, ya digo, en su lucha geopolítica con otras fuerzas planetarias, dominar ese esquema de subyugación de los países árabes, de dominio del petróleo, de dominio de las rutas de tránsito, como es el Mar Rojo, como es el paso al Mediterráneo, de los buques de comercio, de que nuestro pedido de AliExpress o de Amazon nos llegue rápido, todo esto, ¿no? Entonces, ese gran experimento es el que inmediatamente se activa el 7 de octubre, cuando los palestinos se levantan en el gueto de Gaza y cuando rompen los muros del campo de concentración donde fueron embarcados en camiones en el año 48 a punta de pistola, desde Beersheba, desde Askelón, desde todas las ciudades colindantes del Nakab, fueron embarcados en camiones y amontonados en el trozo de playa. Los palestinos han ejercido durante estos 76 años su derecho a la rebelión desde el gueto de Gaza de múltiples vías. Fijaos la diferencia en el tratamiento con el levantamiento del gueto de Varsovia. Y, sin embargo, una población enclaustrada, encerrada, que puede ver sus casas desde el edificio más alto de Gaza, puede ver sus olivos, sus naranjos, su antigua casa, ocupada por esos invasores que a punta de pistola les encerraron en el gueto de Gaza, y que además la legalidad internacional les dice que tienen derecho a regresar a su casa, a sus olivos, a sus naranjos. Y si reclaman esa legalidad internacional y se acercan al muro pacíficamente en manifestaciones, como las sucedidas en el 2017-2018, son ejecutados por francotiradores desde el muro del gueto de Gaza, como en la película La lista de Schindler, donde un francotirador en el campo de reclusión, en el campo de exterminio, elige gratuitamente a qué judío, a qué palestino, en este caso, exterminar, sea una paramédica, sea un discapacitado en silla de ruedas. Los palestinos han ejercido su reivindicación de regresar a su tierra, porque lo dice la legalidad internacional, de todas las formas posibles. Y en este caso lo han ejercido también por la vía de levantarse del gueto. Ese plan, por tanto, se activa, ese plan que estaba en la cabeza del régimen israelí de si queremos sobrevivir a 20 años o para futuro, si de una atacada nos libramos de 2,5 millones de palestinos forzándoles a marcharse al Sinaí, a Egipto, les construimos ahí una ciudad, un puerto, que se marchen, queda vaciada ese trozo de Palestina llamado Gaza, lo ocupamos y después poco a poco seguiremos presionando a los palestinos de Cisjordania, les iremos expulsando poco a poco esos 3 millones de Cisjordania y poco a poco nos quedaremos solo con 2 millones de palestinos y en nuestros sueños coloniales Israel se convertirá en una especie de Nueva Zelanda, con un 10, un 15% tolerable de indígenas palestinos en toda Palestina y Israel se habrá consolidado para la historia. Esa es la gran apuesta que se activó el 7 de octubre y eso es lo que hemos experimentado. Hemos experimentado primero unas masacres despiadadas en bombardeos de alfombra o bombardeos de cortina, una cortina de fuego en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, con hasta enero 25.000 asesinados, probablemente ya 80.000 heridos, con un enero que la Corte Internacional de Justicia, cuando hay esos 25.000 asesinados, establece unas medidas cautelares que, por supuesto, Occidente no va a acatar. Para eso Occidente le ha entregado a Israel más de 4 bombas atómicas de Hiroshima, más de 70 kilotones en bombas, en munición convencional. Y, por supuesto, Occidente no va a cejar en su empeño de que Israel siga ejerciendo el experimento de reemplazar demográficamente a la fuerza a la población nativa por la población colona. Entonces, en ese punto nos encontramos. ¿Hacia dónde caerá, como decía Louis Jacques, la estaca?
tumbar hacia un lado, tumbar hacia el otro, tumbar hacia que Palestina sea una Norteamérica, una Australia, con una democracia liberal triunfante como es Australia, que otorga visas de trabajo, de estudios, es un país abierto, basado en la sangre de los nativos aborígenes, por supuesto. Estados Unidos es lo mismo, Canadá es lo mismo. O si tumbar hacia el otro lado y tumbar hacia un proceso descolonizador en el cual la población colona vea que no está asegurada su seguridad, que es lo más fundamental cuando tú estableces un puesto avanzado, una colonización. Si los guanches hubieran sido más numerosos y hubieran tenido unas herramientas más eficaces que las ondas para tirar piedras contra los castellanos que invadieron las Islas Canarias, pues hoy probablemente las Islas Canarias sería un territorio propio, soberano, pero no lo fueron. Y en esa situación estamos. Si será una Argelia, será una Sudáfrica, será una Angola. ¿Cuál de esas mezclas de territorio libre, descolonizado será? O si será Norteamérica, una Australia. Voy a dejarlo aquí, voy a dar paso a Sami que continúe y luego volveremos a retomar otras cuestiones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la Red Universitaria por Palestina por invitarnos. Muchas gracias a todas las que habéis venido hoy aquí. Bueno, voy a proceder primero a contaros cuáles son los colectivos en los que nos organizamos, porque creo que es importante, bueno, pues que sepamos un poco desde qué perspectiva estamos hablando. Yo soy de Al-Yudur, yo soy de la Juventud Palestina en el Estado español. Somos una organización fundada hace unos 4 años, cuyo propósito es principalmente pues, organizar a la Juventud Palestina en el Estado español. Esto no podría parecer fácil, ¿no? Ahora que, bueno, pues como que la causa palestina está muy a tope, sale mucha gente, yo soy palestino, no sé qué, bueno. Pero realmente es una cuestión compleja, básicamente porque somos una subjetividad compleja. Los palestinos estamos atravesados por muchísimas capas de fragmentación y de división. Las primeras, por supuesto, las que nos pone el sionismo y el imperialismo, ¿no? Mismamente en Palestina, pues hay por lo menos tres territorios importantes de desconexión entre palestinos. Hay palestinos del 48 que tienen ciudadanía israelí, que tienen pasaporte israelí, digamos, que están desconectados de los palestinos de los guetos, de eso que llaman Cisjordania, que bueno, pues el que quiera utilizar esa palabra adelante, a mí me gusta llamarlo lo que son los guetos, que están desconectados de los palestinos de Gaza, que además, bueno, pues como sabéis, se someten a un bloqueo duro por tierra, mar y aire desde hace 17 años, con limitaciones en la electricidad para comunicarse, etcétera. Y, por supuesto, estamos los de la diáspora, ¿no? Que, por supuesto, no es lo mismo los que están en Líbano que los que están, bueno, pues en Berlín, o los que estamos en España, o los que están, por ejemplo, en Chile o en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, pues esta subjetividad compleja, nos hemos dado cuenta de que o nos organizamos o esto no tira para adelante. Entonces, bueno, pues tenemos dificultades a la hora de autoconvencernos muchas veces de que los palestinos de segunda y de tercera generación también somos palestinos. Como que a menudo, incluso, sobre todo en Latinoamérica, muchos palestinos se ven a sí mismos prácticamente como internacionalistas, como gente, digamos, simpatizante con la causa palestina, pero no se reconocen dentro del proyecto de liberación nacional porque a lo mejor hace muchos años que sus abuelos o bisabuelos fueron desposeídos. Bueno, sí, tienen algunas cosas en la cultura, a lo mejor no hablan árabe bien o no lo hablan en absoluto, hacen comidas árabes, etcétera, pero bueno, como que están, digamos, desarraigados, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestra función pues es un poco combatir esto, generar arraigo, generar comunidad, conocernos, reconocernos como palestinos, entendernos como sujetos activos políticos en la lucha y, por supuesto, pues formarnos y movilizarnos. Porque al fin y al cabo, pues es necesaria mucha formación. La cuestión palestina, bueno, como sabéis, siempre se presenta de una manera sesgada, parcial, digamos, confusa, aposta, e incluso esto nos afecta a los palestinos, que enfrentamos con mucha culpa, a menudo, pues, aproximarnos a nuestra propia lucha, ¿no?
Por otro lado, yo vengo también de Samidun, como Dani. Samidun significa, bueno, es un concepto asociado a los presos en las cárceles, no solamente a los presos, sino a toda la resistencia palestina. Significa resistir o firmeza o algo así, ¿no? Es la primera persona del plural, resistimos, una cosa así. Y bueno, es una red internacional que se organiza principalmente hace 12 años desde la diáspora por gente palestina, que busca en un primer momento traducir noticias de la gente que está en las cárceles palestinas. Porque ¿qué pasa? Que la gente que está en la cárcel, bueno, pues primero no se les publica en los medios occidentales ni en ningún lado, pero cuando se les publica se les presenta solamente como víctimas, como sujetos de los que compadecerse. Y los palestinos, pues entendemos que quienes están en las cárceles, pues son luchadores, son héroes, son estudiantes que organizan otros estudiantes, son mujeres que organizan otras mujeres, son vecinos que organizan otros vecinos y son líderes sindicales, sociales, etcétera, y por lo tanto deben ser tratados como tal, como héroes. Entonces, bueno, pues partiendo un poco de esta concepción de ir alterando la narrativa, pues resulta que la cosa supera el enfoque inicial, pasa de ser una web de noticias a ser colectivos de acción política que se empiezan a organizar, empiezan primero en Alemania, en Francia, en Bélgica y acaban, bueno, pues diseminados por toda Europa. En Madrid tenemos uno, en Barcelona tenemos otro, en Euskadi también tenemos. Y aquí lo importante de esto es que nosotros defendemos a todos los presos. Occidente como que tiene esta visión a menudo en la cual solamente, bueno, primero presenta a los palestinos solamente como víctimas y no como sujetos políticos activos, pero por otro lado solamente defiende o habla de los presos que son absolutamente intachables porque, ustedes me entenderéis, no han hecho nada, ¿no? Es más fácil defender a un preso que no ha hecho nada, que es claramente inocente, que le han hecho un montaje, que no sé qué, no sé cuántos, que un preso que ha ejercido la resistencia, que ha hecho cosas y que, bueno, pues le han detenido a las autoridades coloniales. Nosotras partimos de la base, bueno, de un enfoque primero de izquierdas antiimperialista para organizarnos en cuanto a la causa palestina y entendemos también que Palestina tiene derecho a la autodefensa. Y esto no es una cosa que opinemos solamente nosotros, sino que es un consenso pleno del derecho internacional, viene recogido en la Carta Magna de las Naciones Unidas de los Pueblos que están bajo colonización, incluso se explicita con la causa palestina en la Declaración 3070 del año 73 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces, el pueblo palestino tiene innumerables resoluciones y sustento que permiten que haga una defensa anticolonial ante lo que está haciendo el colonizador israelí. Sin embargo, bueno, pues como decía, aquí se presenta siempre como esta visión sesgada, se nos tilda de terroristas, se nos tilda de criminales, bueno, ¿por qué no habláis? ¿Por qué no juntáis? No sé qué, ¿no? Y bueno, pues aquí es donde tenemos que parar, ¿no? Porque, claro, si nosotros entramos en esta narrativa que se presenta, digamos, desde las clases dominantes, desde el poder hegemónico, pues podría parecer incluso que la cuestión palestina es una cuestión prácticamente territorial, ¿no? Uno ve las noticias que te cuentan absolutamente descontextualizadas, por supuesto, y parece ser, bueno, pues que están los palestinos por un lado y los israelíes por otro, y que llevan toda la vida dándose de hostias, que llevan 2000 años ahí, que lleva eso nunca se va a solucionar, no sé qué, no sé cuántos. Y bueno, pues es importante desmontar todo eso. No hay dos estados enfrentados, no hay dos burguesías, no hay dos ejércitos. Hay, como ha dicho mi compañero Dani, pues un proyecto colonial europeo que ha tratado de renombrar internacionalmente Palestina como Israel, que está machacando a una población para expulsarla o exterminarla y que tiene una resistencia popular autoorganizada que combate, como buenamente puede, pues esta agresión. Una resistencia que además no es homogénea, sino que es polifacética, que, digamos, abarca amplios aspectos de la política, desde la izquierda hasta la derecha, desde organizaciones, digamos, que tienen corte religioso a organizaciones laicas, marxistas, leninistas, laicas. Y, bueno, pues esta es la narrativa un poco que queremos subvertir, ¿no? Pasar de ser Israel, ese país que tiene derecho a existir y que se defiende, ya me diréis qué país en esta vida tiene derecho a existir.
lo que tendrá derecho a existir serán las personas en esos países, las comunidades y la gente. No tienen los países derecho a existir. Un país, al fin y al cabo, es la cristalización política en un momento concreto de una administración en un territorio, ¿no? Y por otro lado, pues presentar a la resistencia, pues eso, pues como terroristas, pues para presentarlas como resistencia, ¿no? Entonces, bueno, pues entrando un poco en la cuestión del 7 de octubre, que yo creo que es lo que, bueno, hablo de lo que estamos hablando todo el rato, bueno, pues lo que nosotros tenemos que decir a este respecto es que ha sido una iniciativa histórica, ha sido, como ha dicho Dani, ese momento de romper la valla del gueto, ¿no? Una iniciativa histórica hacia la liberación y hacia el retorno. Nosotros desde aquí no podemos criminalizar a la resistencia palestina, no podemos criminalizar sus métodos y no podemos juzgarles en base a lo que pensamos que son per se, digamos, por sus organizaciones políticas o por lo que nos hayan contado aquí los medios. Cuando los palestinos hicieron eso, sabía lo que venía después, no son ningunos gilipollas. El pueblo palestino está haciendo un gran sacrificio para conseguir su liberación. Y nosotros esto tenemos que entenderlo y respetarlo, no intentar hacernos los listos como diciendo, bueno, es que no sabían lo que les venía encima, no sé qué. El pueblo palestino ha hecho una apuesta firme por su liberación y a mí lo que me gustaría pedir a la gente solidaria es que, bueno, pues que no se rindan, porque si la resistencia palestina continúa combatiendo, pese a las circunstancias tan desfavorables que tiene, todos estáis viendo las noticias, estáis viendo las masacres que comete Israel, pues si ellos continúan y están manteniendo esta apuesta, será por algo. Primero será porque la resistencia palestina todavía tiene mucho fuelle y la continuamos minusvalorando una y otra vez, pero también será porque todo esto tiene que haber valido para algo. Como decía Dani, estamos en un pulso ahora mismo en el cual puede caer de un lado, puede caer de otro. Puede ser que a los palestinos nos revienten, nos exterminen y se acabó. O puede ser que el proyecto colonial israelí se venga abajo porque las contradicciones que lo sustentan ahora mismo pues son imposibles de sostener, ¿no? Y afortunadamente nos encaminamos hasta este escenario. Digamos, para Israel es muy complicado mantener una colonia de corte supremacista judío, exclusiva para judíos, y al mismo tiempo presentarse como una democracia y al mismo tiempo estar cometiendo un genocidio y literalmente triturando la Carta Magna de las Naciones Unidas en el pleno de la Asamblea General. Sin embargo, a Israel se le lleva demasiado tiempo permitiendo todo porque es Israel, porque es el bebé de quien es y, bueno, ¿qué os voy a contar? Entonces, bueno, pues entrando un poco como en la cuestión de la resistencia, sí que me gustaría profundizar un poco, ¿vale? Porque, bueno, pues como que hay muchas, no sé, como comentarios, cosas que la gente dice, etcétera, y, bueno, pues me gustaría como combatirlo, ¿no? El 7 de octubre fue obra de la resistencia palestina. No hubo, digamos, compinchamiento con Israel no lo sabía, Israel algo se podía intuir, pero porque saben que, bueno, pues la resistencia palestina continúa una y otra vez intentando hacer cosas. Pero ellos, o sea, no había nada. Esto ha sido obra de la resistencia palestina. Es bastante faltoso que continuamente se sobrevuele esta idea de que los palestinos no pueden hacer nada por sí mismos. Bueno, pues ya habéis visto lo que se ha hecho con la Smart Fence y con la cúpula de hierro y con las hostias en vinagre, ¿no? Que cuando ha llegado el momento de la verdad, pues todo eso no ha valido de nada, porque resulta que pues los palestinos también, la resistencia popular en general de todos los pueblos, pues tiene unas capacidades que no nos podemos ni imaginar. Y bueno, pues han saltado la valla, la han derribado, han conseguido mantener un relativo control alrededor de Gaza durante 48 horas y han dado sobre todo una derrota humillante y avergonzante para Israel, para su superioridad moral, ¿no?, que tienen. Incluso han conseguido que Israel se presentase internacionalmente a sí mismo como víctima. Hemos visto desplegado, bueno, pues toda una metralleta, ¿no?, de bulos y de, bueno, que si los 40 bebés decapitados, que si las violaciones masivas, que si no sé qué, que si, bueno, que luego todo eso, pues, si lo seguís un poco, ya se ha desvelado como que o no existió o las grandes
cosas brutales como calcinar cuerpos, pues eran obra al final del ejército israelí, porque tiene una doctrina en la cual cuando hay una situación de descontrol, pues pegan tiros y lanzan napalm a todo el mundo, todo lo que se mueva, les da igual si son suyos o son de los otros, ¿no? Bueno, la resistencia palestina, como decía, hoy en día la lidera Hamás, que sabéis que es una organización de corte nacionalista, religioso. La izquierda tenemos un problema porque nos pensamos que que la resistencia la lideran organizaciones que se parecen a nosotros. Y realmente, bueno, pues eso podía ser a lo mejor hace 40 años, cuando la resistencia palestina estaba, bueno, 40 no, 50 ya, en Líbano, y la dirigían organizaciones laicas, marxistas-leninistas. Pero lamentablemente, hoy en día, pues ya no es así. Las cosas han cambiado. La izquierda ha sido derrotada internacionalmente, también en Palestina, y hoy en día, pues, el proyecto socialista ya no es el mayoritario en Palestina. Y efectivamente el FPLP, como el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, continúa haciendo un trabajo importante, tienen sus núcleos de resistencia, hacen un trabajo de base que es insustituible. Sin embargo, pues hoy en día ya no son los líderes de la resistencia. Entonces, como que desde aquí continuamente intentamos referenciarnos, ¿no?, en ellos, como, bueno, pues está bien, o sea, hay que entender y referenciarnos y hablar con nuestros amigos de la resistencia palestina que están allí, pero hoy en día, pues la lidera Hamás, y es así. ¿Y qué pasa? Que todos los palestinos entonces deben ser unos islamistas bárbaros, barbudos, salvajes. Bueno, pues todos los que aquí hayáis ido a Palestina, seguramente, si habéis conocido a palestinos allí, o conozcáis palestinos aquí, pues seguramente diréis lo contrario cuando los conozcáis personalmente, que es gente abierta, amigable, muy respetuosa, que no interfiere en tus creencias, que no sé qué, que no sé cuántos. Entonces, como que tenemos esta imagen en la cual prácticamente se nos pinta a todas las organizaciones de corte islamista de la misma manera. Y esto es un gran error, porque como en todo en la vida, pues hay organizaciones más de izquierdas y más de derechas. Es como si yo dijera ahora mismo, bueno, la tesis a la que quiero ir es que las organizaciones islamistas pueden ser progresistas o no pueden ser. Pueden ser el ISIS, que emplea el Islam en una visión absolutamente fanatista y fascista, y puede ser, pues, por ejemplo, como Hezbollah, que tiene un corte relativamente progresista, etcétera. Es como si dijéramos, bueno, pues que el Opus Dei es lo mismo que la teología de la liberación o que el IRA. Bueno, pues simplemente traslado como esta reflexión un poco para que entendamos que esto es un espectro más abierto ideológicamente y que, bueno, pues que hay muchos tipos de Islam político. De hecho, es una tradición política que tiene más tiempo que la tradición socialista aquí en Occidente. Entonces, como que no es una cosa que tengamos que validar así como así. Y bueno, sobre cómo ha podido ser esto. Bueno, pues yo no soy Nostradamus, ¿vale? Yo no sabía que iba a pasar el 7 de octubre, pero quienes seguimos más o menos la, entre comillas, actualidad de Palestina, ya veníamos viendo desde hace varios años cómo había, digamos, momentos puntuales en los cuales la resistencia estaba dando alegrías al pueblo palestino. La resistencia palestina primero tuvo en el año 2021 lo que se llamó como la Intifada de la Unidad, que fue básicamente en este contexto de limpieza étnica del barrio de Sheikh Jarrah, que está en Jerusalén, que coincidió también con el Ramadán, que coincidió también, bueno, pues con otros eventos tangenciales. Se formó ahí básicamente pues una especie de olla a presión en la cual pues hubo un momento de máxima movilización por Palestina en el cual la gente en Jerusalén me empezó a decir darle caña jamás. Y esto era lo que gritaban las consignas en la calle, ¿no? Y cuando se intentó tocar la mezquita de Al-Aqsa, Hamás respondió, Gaza respondió y lanzó una ofensiva militar contra Israel, contra los asentamientos y contra las colonias del interior, contra Tel Aviv principalmente, pero contra otras muchas, saturando la famosa cúpula de hierro, que teóricamente era infalible. Cayeron muchísimos pepinos en territorio israelí, generaron un gran impacto. Esto se autopercibió como una gran derrota para la sociedad colonial israelí y bueno, pues fue una gran sorpresa porque se demostraron de una manera palpable las capacidades de la resistencia palestina.
hasta el punto en el cual, tras 11 días de intercambio, en el cual obviamente el pueblo palestino pagó un precio muchísimo mayor al que pagó Israel, por supuesto, pues fue Israel el que tuvo que pedir alto el fuego unilateral, sin negociar con Hamás. Otra alegría que nos dio la resistencia palestina fue la huida de los 6 héroes de Gilboa. Habían 6 presos en la cárcel de Gilboa, uno de ellos Zakaria Zubeidi, un héroe, bueno, de Jenin, y estas 6 personas se escaparon de básicamente el Guantánamo israelí. Supuso un duro golpe también para, digamos, pues esa arrogancia israelí, ¿no? Que 6 personas utilizando un tornillo pudieran escapar. Hay una foto muy divertida, ¿no?, de un oficial israelí así como mirando un agujero en la tierra, diciendo, por aquí se han escapado. Bueno, pues sí, pues por ahí se han escapado. Y, bueno, pues vamos conociendo sobre las capacidades que tiene la resistencia palestina. Y en Cisjordania también, bueno, pues hay otro momento en el cual hace más o menos 2 años se empiezan a articular batallones o brigadas de resistencia popular vecinal. Antes, bueno, y ahora también, pero bueno, principalmente antes esto no existía, las únicas organizaciones de resistencia estaban cortadas por, digamos, un corte político. Tú eras de esta facción y te juntas con los tuyos, tú eres de esta otra y te juntas con los tuyos. Y desde hace más o menos 2 años se han venido juntando vecinos, pues chavales, jóvenes principalmente, para enfrentar una resistencia seria a Israel que se pasea como Pedro por su casa por todos los campamentos de refugiados. Hasta el punto en el cual han conseguido que no puedan hacerlo. En muchos campamentos de refugiados ya no se pueden bajar de los blindados y, bueno, pues son enfrentados con muy dura respuesta, además utilizando armamento que ha sido robado a las fuerzas de ocupación israelí o que ha sido, digamos, de contrabando de las propias fallas que tiene israelí, porque, claro, meten a cualquiera en el ejército, porque hacen una mili general, etc. Entonces, bueno, pues estos batallones, el más famoso es la guarida de los leones en Nablus, en una ciudad de un gueto del centro, o en mi pueblo, por ejemplo, Imamente, que se llaman la Brigada de Respuesta Rápida, que son unas máquinas, pues han estado consiguiendo grandes logros, de verdad, grandes logros. La gente ha empezado a creer, pues, que la resistencia es posible, que Israel y su superioridad tecnológica, pues, no lo es todo. Y, bueno, yo creo que esto es lo más importante. Los pueblos que están en resistencia, como pudo hacerlo Argelia, como lo hizo Vietnam, tienen una enorme capacidad para presentar dificultades al colono y para hacerle la vida imposible. Y no tenemos que subestimar las capacidades que tienen estos pueblos para contestar al enemigo. Bueno, lo dejo aquí, le dejo a Dani y luego ya recuperaremos y iremos hablando un poquito más. Muchas gracias. Bueno, yo lo dejé en esa cuestión de hacia dónde tumbará la estaca de la colonización de Palestina. Voy a tocar también algunas cosas que ha tocado Sami, dándole otro enfoque o parecido, porque es importante reforzar algunas ideas ahí y que insistamos en ellas. Entonces, ¿hacia dónde irá esa cortina de fuego que continúa, esas más de 4 bombas atómicas? ¿Hacia dónde conducirá esa devastación absoluta de todas las condiciones y posibilidades para la supervivencia humana en el trozo de playa que es el gueto de Gaza? Es un trozo pequeño de 350 kilómetros cuadrados, imaginaos, una franja de playa en la que solamente se pueden cultivar determinadas cosas y no cerca de la playa, obviamente, que no es productivo. Hacia dónde el que se haya devastado toda la red sanitaria, toda la red prácticamente de conducción de electricidad, toda la red de conducción de agua y el 60-70% de las viviendas, ¿no? La categoría de genocidio incluso se queda corta, habría que hablar de domicidio, que es el exterminio, la devastación de todas las viviendas, epistemicidio, con todas las universidades, estamos hablando desde una universidad que todavía tiene contratos y relaciones con el régimen genocida israelí, pues el epistemicidio que ha supuesto todas las universidades devastadas, escuelas, institutos de secundaria, ¿no? Hay un objetivo, por supuesto, intencionado, de
privar a una sociedad tan culta, por cierto, como la Palestina, cuando no tienes nada que hacer, que vives en un gueto, en una cárcel, normalmente leer, aprender, formarte es una de las pocas cosas que no te pueden privar, ¿no? Dentro de una celda, dentro de un gueto, dentro de una cárcel, y por eso los palestinos, la sociedad palestina, es una de las más formadas del mundo, y especialmente la de Gaza, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde tirará? Y en esta cuestión, pues, podríamos pensar que en esa muralla de regímenes árabes que protege a la fortaleza, a la atalaya de Occidente en Oriente Medio, pues habría una sumisión absoluta. Y sin embargo, dentro de esa sumisión, por ejemplo, del régimen egipcio, asalariado de Estados Unidos. Al-Sisi es un agente de Estados Unidos, puesto en 2013. Egipto es el segundo país del mundo que más dólares recibe de Estados Unidos. El primero es Israel. Ahí ya podemos entender, ¿no?, la dinámica de protección. Pues, sin embargo, Egipto pues no ha querido ser cómplice, no ha querido quedar para la historia Al-Sisi como cómplice de vaciar Palestina de palestinos. Y le ha dicho a Occidente, a Estados Unidos, que no va a cooperar en que 2,5 millones de palestinos abandonen Palestina. Por supuesto, sí coopera en bloquear a los palestinos, en mantenerles una privación de bloquear la frontera durante tantos años, pero en todo caso, al menos en esto no. Y, por tanto, eso ha sido un enorme obstáculo para los directores del ejercicio de reemplazo demográfico, Estados Unidos, Europa, de Al-Sisi no nos va a abrir la puerta para que expulsemos a 2,5 millones, hay que hacer algo. Y dentro de... No hay que tampoco sobreestimar a los poderes occidentales, ni a Estados Unidos, ni... Digo sobreestimarlos, que a veces pensamos que tienen unas capacidades... Lo único que se les ha ocurrido de momento es intentar construir un puerto. Estados Unidos, una base militar en Gaza con un puerto que una tormenta se lo ha destruido hace unos días. Pero, en definitiva, un supuesto puerto que, vendido ante las audiencias occidentales, era para introducir ayuda humanitaria, cuando filas infinitas de camiones están bloqueadas a las puertas del gueto, esperando entrar, bloqueadas por Estados Unidos e Israel, esas filas infinitas de camiones. Pero, bueno, lo vendieron así, colaboraron algunas ONGs, por cierto, de origen español, como Open Arms y Central World Kitchen. Paradójicamente, luego Israel asesinó a distintos miembros de esas ONGs porque les confundió en esa sistemática de exterminar a todos los ONGs palestinos, de trabajadores palestinos de ONGs palestinas que trabajan dentro del gueto, o a los policías palestinos que intentan poner orden en el reparto de comida para provocar el mayor desorden posible dentro del gueto. Bueno, pues también exterminaron a estos trabajadores de las ONGs. Bueno, pues la función, en definitiva, de ese puerto es intentar ver si por ahí pueden ir sacando en los próximos meses o años a esos 2,5 millones de palestinos, ¿no? Mi pronóstico es que van a fracasar. Lo que van a sufrir los palestinos, lo que llevan sufriendo, el infinito sufrimiento que estamos viendo, y ellos aguantando cómo les arrojan más de 4 bombas atómicas encima y siguen aguantando bajo los escombros. Eso es lo que nos dice que va a seguir ocurriendo en el futuro, ¿no? Los palestinos aprendieron mucho de la lección del año 48, cuando fueron expulsados casi 1 millón de palestinos, 400.000 bajo las tropas británicas que estaban allí presentes, con la complicidad de las tropas británicas, y otros 400.000 cuando se marcharon las tropas británicas, ¿no? Casi 1 millón. Y a pesar de que durante la Segunda Guerra Mundial había habido refugiados, muchos millones, la mayoría regresaron a sus lugares de origen, la mayoría, no todos, pero en general se regresó en la Segunda Guerra Mundial. Los palestinos pensaban que iban a regresar y vieron que no. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, en un proyecto colonizador a largo plazo, lo más importante es que la población indígena sea la menor posible, para que nos ofrezca la menor resistencia posible. Por tanto, los palestinos desde el 7 de octubre
vieron lo que ocurrió en el 48, vieron lo que ocurrió en el 67, con otro 500.000 de palestinos desplazados y que ya no han podido regresar a sus pueblos de origen, que están apenas a 20 o 30 o 50 kilómetros de distancia. Y por eso los palestinos llevan aguantando esas 4 bombas atómicas y van a seguir aguantando. Y las atrocidades que hemos visto, creo que todavía nos quedan muchas y muy superiores por ver, pero aún así estoy convencido de que van a aguantar. A pesar de, como ha dicho Saad, la criminalización, la animalización, que es inherente a toda colonización contra unos nativos. Muchos de aquí, no todos, porque muchas personas que estáis aquí sois de otras generaciones más jóvenes, pero muchas personas que estamos aquí nos hemos criado con películas del oeste los sábados por la tarde. Nos echaban una película del oeste. Y los nativos norteamericanos, los pieles rojas, eran sistemáticamente, y se nos ha quedado, yo creo, en la conciencia colectiva, eran sistemáticamente brutalizados, animalizados, asalvajados, ¿no? Con sus gritos, sus alaridos, su comportamiento irracional, su comportamiento oscuro, traicionero, poco confiable, ¿no? Tuvieron que llegar otras películas, quizá a lo mejor como Bailando con Lobos u otras, para intentar borrar ese estigma, pero que se ha quedado bien calado. Y si digo los nativos norteamericanos, pieles rojas, puedo hablar de los indígenas de Sudamérica, también por los españoles, que eran descuartizados, los que se rebelaban, eran descuartizados con 4 caballos que les ataban las 4 extremidades. Eso lo hacíamos los españoles también, porque eran salvajes, se rebelaban contra nuestra misión civilizadora, ¿no? Y, bueno, en general, pueblos nativos del mundo. Entonces, a pesar de esa criminalización de ellos como sociedad y especialmente de su resistencia, tenemos que tener muy claro que a mí, personalmente, me da igual el marco cultural, ideológico, religioso que tenga un pueblo en resistencia. Me da igual si los nativos de Papúa Nueva Guinea se comían a los colonizadores ingleses. Era su tierra y era su derecho. Me da igual si los nativos de Kenia, los Mau Mau, hace 60 años, en la revuelta de Kenia contra la colonización británica, les cortaban los testículos a los colonizadores británicos y se rebelaban contra la colonización británica en Kenia. Me da igual. Es su espacio, es su tierra, son nativos en ella, tienen sus marcos culturales. Cuando sean soberanos, libres, nos sentaremos con ellos y a lo mejor estableceremos unas normas en las cuales, pues en este planeta Tierra no debemos comernos a nadie o no debemos, pero cuando sean libres, estableceremos un diálogo de cuáles deben ser los marcos y las normas de convivencia en este planeta Tierra. Pero mientras no sean libres, estén oprimidos. Me da igual su marco religioso, su marco ideológico, su marco político, su marco cultural, su marco el que sea. Y por tanto, no voy a entrar ni un segundo al derecho que tenían los pieles rojas, los sioux, los comanches, en atacar una fila de carromatos que avanzaba por las praderas norteamericanas, con colonos que iban a montar una granja de maíz de la que comemos ahora cereales, de Kellogg's, sin pedirles permiso o a matar sus bisontes de los que vivían. Y si producto de ese ataque de los sioux, de los nativos, un niño blanco, rubio, británico, que iba en uno de los carromatos era alcanzado por una flecha, los colonos estaban poniendo en riesgo la vida de ese niño y en general estaban poniendo en riesgo sus vidas. Y lo lamento por esos colonos que bailaban el 7 de octubre en una fiesta tecno en las tierras de los colonos, de los indígenas que estaban encerrados en el gueto, que son sus tierras, que he dicho antes, que pueden ver desde el edificio más alto del gueto de Gaza, a las cuales tienen derecho a volver, como dice la resolución 194 de la ONU. Los nativos palestinos tienen derecho al retorno y debe aplicarse, y su compensación. Por tanto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando alguien va a un territorio en colonización, en progreso, los nativos a veces se rebelan. Y si los nativos se rebelan,
podemos ser víctimas colaterales de esa rebelión de los nativos. Y quien paseaba junto al muro del gueto de Varsovia, una pareja quizá alemana, el soldado y su mujer, su novia, o una pareja de polacos, incluso no judíos, si los nativos del gueto de Varsovia arrojaban una granada por encima del muro, como podían, con lo que tenían a su disposición, pues las víctimas colaterales eran de quienes estaban en un territorio, que estaban siendo exterminados, encerrados, enjaulados y masacrados los habitantes de un territorio. Por tanto, lo que tenemos que tener claro es que hasta la Segunda Guerra Mundial no existía un derecho, antes os he mencionado, el derecho internacional, la arquitectura internacional, que está por ver si es para todos los seres humanos por igual o si es solo para unos determinados seres humanos, solo para los blancos. Y era para proteger a los blancos europeos, ¿no? Pero en todo caso existía un derecho natural y los pueblos lo han ejercido. Y ese derecho natural de los Sioux, de los Comanches, de los aborígenes australianos, de los Mau Mau en Kenia o de los Zulúes en Sudáfrica, si también se comían a un colono holandés, es un derecho natural que es irreprochable. A partir de ahí, por supuesto, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, se establece una legalidad internacional, se establece, por ejemplo, una resolución como la 3070. Todos tenemos el móvil, lo podemos buscar. Es una resolución que establece en su primer párrafo el derecho del pueblo palestino a alcanzar su liberación de la dominación colonial y de la opresión por todas las vías posibles, incluida la lucha armada. Y si estamos hablando de un pueblo en lucha contra su colonización, los colonos corren riesgos si persisten en colonizar, en seguir en ese territorio contra los nativos. Pero además el segundo párrafo es más interesante, porque dice o emplaza al resto de pueblos del mundo a que se proporcione, se provea de todo lo necesario a los pueblos sujetos bajo colonización, de todo lo necesario para que alcancen ese fin de su liberación. Por tanto, lo que se está haciendo hoy con Ucrania, curiosamente, es lo que se tendría que estar haciendo con el pueblo palestino. Proveerles de todo lo necesario, no solo tiritas y vendas y azúcar, para sentirnos bien como Occidente de, bueno, estamos haciendo algo por ellos, pero su derecho al retorno, bueno, no, pero toma azúcar y toma vendas. Pero ¿y su derecho a su autodeterminación? No, pero toma vendas y toma azúcar y toma leche. No, el segundo párrafo de la resolución 3070 establece muy claramente eso. Entonces, claro, desde aquí nos puede entrar a lo mejor una cierta ansiedad o una cierta angustia, visto los 35.000 exterminados, los más de 100.000 heridos, los probablemente 10.000, 15.000 sepultados bajo escombros. Pero si es que los pobres llevan tantos muertos a sus espaldas, ¿cómo pretenden vencer? La primera reflexión, que también la ha dicho mi compañero, es que los pueblos en lucha por una liberación nacional, de una colonización, establecen su lucha por generaciones y no establecen cálculos en una balanza de cuánto sufrimiento les va a llevar esa lucha. Los nativos Sioux, cuando atacaban una caravana de carromatos, no entraban a valorar si solo tenemos arcos y flechas, ellos tienen Winchester, rifles Winchester, nos van a masacrar. Simplemente hacían lo que debían hacer, lo que sabían y como podían, luchar con lo que tenían a su disposición. Y esas luchas se establecen a lo largo de generaciones. Los pueblos de América Latina establecieron una lucha anticolonial por 300 años, desde 1500 hasta 1800 aproximadamente, con España. El pueblo argelino, ya os he dicho, 1 millón de colonos franceses, apropiación del 80% de la tierra productiva argelina, que el 80% de la tierra productiva argelina, determinado latitud, es todo desierto, es decir, el norte de Argelia, todo para los colonos franceses.
pues el pueblo argelino estableció una lucha por 132 años de colonización, con más de 2 millones de muertos. El pueblo vietnamita, millones de muertos y colaterales de Camboya, de Laos, por las bombas, el napalm. Y entonces ahí se nos establece la luz. No nos entra angustia. Los pueblos nativos no derrotan militarmente al agresor. Argelia no derrotó militarmente a una potencia nuclear como Francia. Vietnam no derrotó militarmente a una potencia atómica como Estados Unidos. Los pueblos nativos derrotan a su agresor por su infinito sacrificio en su resistencia con lo que pueden y como pueden, creando las contradicciones en la sociedad agresora. El sufrimiento del pueblo vietnamita, su infinita sangre, su resistencia por generaciones, acabó creando las contradicciones, las fracturas, los abismos dentro de la sociedad norteamericana, dentro de las sociedades europeas, las protestas, inclusive el gasto económico, etcétera, las crisis económicas y las crisis sociales y políticas en la sociedad agresora entendida como un todo occidente. El pueblo argelino no derrota a Francia militarmente, a costa de un enorme sacrificio y de operaciones también controvertidas, como el 7 de octubre, tuvieron en Argelia, Philippeville, un asalto, bueno, quien quiera que lo puede buscar, la represión de decenas de miles, 2 millones en todo el periodo colonial francés en Argelia, decenas de miles en los últimos años, provoca suficientes fracturas en el seno de la sociedad agresora en Francia, hasta el punto de que cesa en su agresión, establece un tratado de paz con la fuerza, digamos, anticolonial argelina, en aquel momento el FLN. Así es como vencen los pueblos nativos, así es como vencerá a Palestina. Y el rol nuestro, antes lo he dicho, si se quiere, caricaturizado un poco con los indígenas de Papúa Nueva Guinea, pero no era ninguna caricatura. Había caníbales en Indonesia y en Nueva Guinea y se comían a los colonos. Incluso hasta hace bien poco, ¿no? Se han comido algunos. Nuestra misión es, en las luchas anticoloniales, apoyar inexcusablemente a los pueblos en lucha, al margen de nuestros prejuicios, de nuestros marcos culturales, de nuestros marcos ideológicos, de nuestros marcos religiosos y de los suyos. Y no intentar mirar con nuestros marcos cuáles son los suyos. A los pueblos en lucha en una opresión colonial tenemos que apoyarles inexcusablemente y cuando sean libres estableceremos con ellos el diálogo necesario para ver qué planeta queremos. Entonces, recordar también, porque esta situación del 7 de octubre, voy a ir cortando ya, esta situación del 7 de octubre nos ha puesto ante un espejo, o ante, mejor dicho, una sucesiva capa de telarañas que nos había oscurecido la cuestión colonial, la cuestión que ya he descrito de la extracción de recursos, de pueblos, de tierras, que hoy persiste. Y múltiples telarañas nos las oscurecen. Lo que ocurre en el Congo, por supuesto que nos dicen, ¿y por qué habláis de Palestina y del Congo? No, lo que ocurre en el Congo es una colonización. 2 billones de seres humanos muertos en los últimos años, una agresión por parte de las potencias occidentales a través de otros países, terceros países, para una extracción de materias raras para nuestros móviles a bajo coste, sin que tengamos que pagarle al pueblo, a los pueblos nativos de Congo el precio justo por sus materias raras, si es que desean vendérnoslas, que eso debería ser también una capacidad decisoria de ellos, ¿no? Lo que ocurre en el Sahel, con una descolonización sobre Francia, su presencia colonialista en el Sahel y en otros territorios. Entonces, todo, por supuesto, está conectado, estas luchas. Y nuestra misión, como digo, es apoyar y, sobre todo, tener en cuenta que esa capa de telarañas que ocultaba todo eso, de pronto nos ha mostrado lo que son las colonizaciones. Y las colonizaciones y la extracción de esos recursos o de su posición geográfica, Palestina no tiene grandes recursos.
Hay unos yacimientos de gas en la costa, etcétera, pero bueno, no es lo prioritario. Lo prioritario de Palestina es su posición geográfica, en el centro del mundo, en el corazón del mundo, donde siempre estuvo. Palestina siempre estuvo en el centro del mundo, donde se inventó la agricultura, la astronomía, las matemáticas, en todo Oriente Medio, ¿no? Ese aprovechamiento se ejerce mediante el fascismo. Y el fascismo es violencia. Y por tanto una colonización siempre es violenta. Y por tanto un proceso descolonizador siempre es violento. Nosotros tenemos en mente, después de muchas décadas de propaganda, de que nuestra no violencia en Europa y nuestro boicot en Europa fue lo que tumbó el régimen de apartheid de Sudáfrica, sin contar los miles de muertos nativos sudafricanos, su resistencia, su enfrentamiento a las tropas de apartheid, o que nuestras protestas en París fueron lo que tiró el régimen colonial de Francia en Argelia. No, la causa es la resistencia de ese pueblo, el sufrimiento, y el efecto es nuestra protesta no violenta en Europa. Pero en el centro, en origen, una descolonización por necesidad siempre va a conllevar un grado de violencia, porque alguien que está situado en una posición de privilegio, como es una sociedad colonial, en este caso la israelí, nunca va a ceder su posición privilegiada. Y eso lo vimos, por ejemplo, en los colonos franceses en Argelia. Cuando se llegó al acuerdo de liberación, los argelinos les dijeron en los acuerdos de Viana: tenéis 3 años para decidir si queréis ser franceses o queréis ser argelinos. Y os pedimos desde aquí que os quedéis, que os vamos a necesitar, que habéis construido el aeropuerto de Argel, el puerto de Argel, las carreteras en Argelia. Os queremos aquí en igualdad de condiciones. Pero para los colonos, cuando tú tienes una mentalidad colona, después incluso de 130 años, en Palestina 76 años, no pensemos que es mucho más, es menos incluso. Esa mentalidad te hace ver que es intolerable que ahora los nativos tengan iguales derechos que tú. Y el 97% de los colonos franceses se marchó a Francia. Eso aquí en España también lo hemos vivido. Yo he conocido personas que nacieron en Tetuán, españoles, y que cuando España dejó su protectorado en el norte de Marruecos y se pasó a formar parte del Reino de Marruecos, pues las personas españolas dijeron: uff, iguales derechos que estos moros, no, me vuelvo a España. Y se volvieron, y muchos están en Málaga, en Andalucía, y muchos de ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a presenciar, y en este marco, por parte de Occidente, que es quien, en definitiva, va a aferrarse hasta sus últimas consecuencias en intentar poseer al menos un trocito de Palestina. Bueno, pues si no es toda, recordemos que ahora mismo posee toda Palestina. Todo el territorio entre el río y el mar está sujeto a una única entidad política. La vida de todos los habitantes, palestinos e israelíes colonos, están sujetos bajo una única entidad política, se llama Israel. Pero en los sucesivos ofrecimientos de Occidente ante el temor de que aquello se descolonice, pues hay ofrecimientos de todo tipo, inclusive, bueno, pues vamos a reservar una parte del territorio para los colonos y el resto para los nativos, ¿no? Eso se ha establecido siempre, eso lo tenemos hoy presente en Irlanda. Cuando Reino Unido presiente que su colonización de Irlanda va a fracasar, impone la creación de 2 estados. Al menos en el norte, Irlanda del Norte, que sea un espacio británico. Eso se irá disolviendo poco a poco. Ya comenzó el proceso hace décadas y continuará para que se vaya disolviendo y desaparezca y Irlanda sea un único territorio. Pero esos ofrecimientos también se hicieron en Argelia. Francia estuvo estimando, y aquí se dio una charla hace unos meses, por parte también de 2 compañeros muy importantes. Y en la presentación de esa charla era muy interesante. Argelia debería ser dividida entre los colonos franceses y el resto de la población nativa. Hubo planes para ello. De Gaulle estuvo estimándolo. Y al final, bueno, se desechó. Pero España también, a medida que fue retrocediendo de sus colonias en Latinoamérica, se quedó con Cuba, se quedó con Puerto Rico. En definitiva, es una especie de
al menos un trocito, me quiero quedar un trocito como colonizador de lo que conquisté en su día. Pues esa es la propuesta de los dos estados. Los dos estados no es más que reconocer que el colono tenga derecho al menos a un trozo de territorio supremacista. En lugar de reconocer que entre el río y el mar lo que deben habitar es todos los habitantes, incluidos los colonos, aquellos que tengan crímenes de guerra en su haber tendrán que afrontar juicios en los tribunales pertinentes, pero que todos, incluidos los colonos, tengan iguales derechos entre el río y el mar. Y eso es lo que debe ocurrir en Palestina, y mi pronóstico es que es al final lo que ocurrirá. Ahora, como he dicho antes, el sufrimiento va a ser muy superior porque la importancia de Palestina colonizada es infinitamente superior a Vietnam, Argelia y a muchos otros espacios, y nos van a seguir repitiendo ciertos mitos. El mito de que Israel debe existir porque es que masacramos a millones de judíos. Bueno, los palestinos no tienen que pagar nuestra factura de que aquí hemos masacrado a judíos, empezando por los españoles y comenzando por los alemanes, ¿no? Y luego los fraudes, bajo una cierta legitimidad. ¿Por qué la ONU decidió partir para al menos reservar un trozo de Palestina para los colonos, que ahora es todo, ¿no? ¿Por qué la ONU, sin consultar, sin el consentimiento de los habitantes, hizo una resolución de partición? Hoy sería el consentimiento y la voluntad, es lo que preside las relaciones humanas y esa supuesta nueva era después de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que entender que a veces se toman decisiones que son ilegítimas contra la voluntad, que es algo que hoy, fijaos, sí cobra importancia, ¿no? Por tanto, tenemos que reforzarnos en esas convicciones de que la resistencia de los pueblos es legítima, de que es natural, de que no debemos prejuzgarla, de que las caricaturizaciones que nos hacen de ellos obedecen a un objetivo, como se hicieron en el pasado de otros pueblos, y sobre todo que no hay un derecho intrínseco, como ha dicho Saad, a existir de los estados, el imperio austrohúngaro, el imperio español, la Alemania dividida en dos, o Checoslovaquia unificada, no tenía un derecho intrínseco a existir, ni siquiera el Reino de España. Los habitantes de un lugar, en consenso, son quienes tienen ese derecho a existir en igualdad de derechos y obligaciones. Bueno, yo voy a ir rapidito porque también me gustaría que hubiera un espacio para preguntas y que tuviéramos un poco de debate. Entonces, además, que a mí lo dice todo muy bien, ya me ha fusilado la mitad de mis notas que tenía ya puestas. Entonces, bueno, pues nada, quería profundizar en una cuestión que es sobre los presos como el centro de la lucha. Bueno, antes he hablado de que somos una red que defendemos a los presos, a todos los presos, y esta cuestión ahora se está explicitando especialmente a raíz de las negociaciones entre la resistencia e Israel. Sabéis que, bueno, pues hace unas semanas tuvimos un intento en el cual aparentemente la resistencia había aceptado unas condiciones de las negociaciones y Israel unilateralmente, pese a que los negociadores suyos habían dicho que sí, resultaron, bueno, entendieron como inaceptables y, digamos, lejos de retirarse, pues lo que han hecho ha sido invadir todavía más, etcétera. Bueno, esto ha generado como esta situación que ha precipitado el reconocimiento por parte de algunos países, etcétera. Las propuestas de la resistencia, principalmente por lo que Israel considera inaceptable este acuerdo, es porque exige la liberación de un montonazo de presos. Pero además exige la liberación de unos cuantos presos que son especialmente importantes. Exige la liberación de, primero, todas las mujeres presos, como ya se ha hecho, aunque han seguido deteniendo más. Importantes líderes de la resistencia, como pueden ser Ahmad Saadat, que es el secretario general del FPLP, que lleva desde el año 2001 encarcelado, como Marwan Barghouti, que es de Fatah, de la línea de Fatah, que no está hoy en día en la Autoridad Nacional Palestina, sino una línea combativa y que está comiendo cárcel también desde hace décadas, y de otro preso que he mencionado antes, como Zakaria Zubeidi, que es de la Yihad Islámica Palestina. La resistencia está pidiendo su liberación porque, primero, bueno, pues esto sería una gran derrota nuevamente para Israel, pero sobre todo porque supone la reactivación del movimiento nacional palestino.
Y esto es principalmente lo que ellos temen, es decir, que exista unas condiciones en las cuales el pueblo palestino se vea capacitado para desarrollar una intifada o un levantamiento a toda escala, digamos, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que mientras esto sucede, pues lo que encontramos por parte de Occidente es que por favor firmen ya y firmar cualquier cosa. No solamente de Occidente, de hecho, sino de Qatar, de Egipto, de esos países teóricamente mediadores, que en verdad lo que hacen continuamente es malmeter por debajo de la mesa mientras están ahí entre medias, ¿no? Nosotros lo que reivindicamos ante todo esto, bueno, pues como decía Dani, es que todo lo que se ha alcanzado hasta este momento tiene que valer para algo, tiene que valer para que haya un acuerdo en condiciones, para que Israel se retire, para que se permita la reconstrucción de Gaza, para que se permita pues la libertad de los presos y, por tanto, pues no nos puede movilizar la pena, ¿vale? Porque la pena no es un valor político. Obviamente todos estamos absolutamente devastados de las consecuencias del genocidio que estamos viendo televisado y es una realidad dura, pero bueno, como decía Dani, pues es un gran sacrificio. ¿O no fue también un gran sacrificio el que tuvo que pagar el pueblo soviético con 20 millones de muertos para detener al nazismo en Europa? Bueno, cuando ponemos las cosas en dimensión, pues, bueno, pues es como muy loco, pero es lo que hay, ¿no? Entonces, en este sentido, pues bueno, suscribo completamente lo que ha dicho mi compañero. La izquierda debe apoyar a la resistencia. El pueblo palestino hoy en día ha dicho un lema que a los hispanohablantes nos suena familiar, que es el de patria o muerte, venceremos. Ellos dicen, Namtasera o Namut, venceremos o moriremos. Y han dicho, bueno, pues eso, que la resistencia va a ser hasta la victoria y hasta el retorno. Entonces, desde aquí nosotros nos tenemos que referenciar en la resistencia palestina, tenemos que escuchar a las voces palestinas que están organizadas en torno a estos términos. Y tenemos no solamente que vernos a nosotros como solidarios con la causa palestina, sino tenemos que entender que la causa palestina no es solamente una causa palestina, sino que es una causa árabe, es una causa internacionalista y que es una causa que, bueno, pues que estamos en la misma trinchera, que Palestina nos está demostrando, bueno, pues que la lucha y la resistencia anticolonial y antiimperialista es posible. Lo que está pasando en Palestina está pasando en nuestro planeta y, bueno, de no detenerlo, pues va a pasar en otros lados, va a venir aquí también. Tenemos la misma industria armamentística que está probando contra los palestinos, tenemos a las mismas ideas supremacistas y genocidas del pasado que hoy en día están en forma de supremacismo judío, haciendo pues este gran reemplazo poblacional y este gran genocidio a gran escala contra Palestina y se van a volver a repetir. Bueno, antes de cortar me gustaría comentar unas cuantas cosillas. Bueno, porque a lo mejor me las preguntáis, pero a lo mejor no, y a mí ya me gusta tirarlas, porque así como que dejamos claras unas cuantas cosas. Sobre la pregunta de qué hacemos con los colonos, yo creo que lo ha respondido muy bien Dani. Los colonos en la Palestina liberada serán invitados pues, a quedarse y a convivir como vecinos más. Pero lo que pasa es que seguramente, intuyo yo, llamadme mal pensado, que ellos no van a querer compartir, pues, digamos, un espacio con nosotros, porque su mente supremacista y genocida que les ha llevado a estar ahí ahora mismo, que les ha llevado a vivir en ese estado, a contribuir activamente de él, a estar en la 1003 años enrolados para luego continuar actuando como colonos, para contribuir a ese estado militarizado en todos los niveles, mediante sus impuestos, mediante su aportación, mediante todo, pues ellos no van a estar de acuerdo con compartir ese país pues, con los indígenas que hasta hace 2 días masacraban. Entonces, es bastante probable, bueno, pues que se vuelvan a sus casas o que busquen otro enfoque. Ese no es tampoco el problema del pueblo palestino. Al final, cuando Palestina se descolonice, allí no quedará ningún colono. Pueden haber judíos, pueden haber migrantes, pueden haber viajeros, pueden haber lo que quieras, pero colonos no va a haber ninguno. Sobre la pregunta que sale a menudo de dónde está la izquierda israelí, bueno, yo quiero deciros que lamentablemente no hay. No existe una izquierda anticolonial en un sistema colonial. Las activistas o organizaciones anticoloniales ya se han ido yendo a lo largo de las sucesivas décadas, entendiendo que ahí había muy poco que hacer. Y la gente que todavía está ahí, que a lo mejor tiene unas ideas correctas, pues tiene que entender que se exponen a la violencia anticolonial
y que yo les recomiendo que si están de acuerdo con la lucha del pueblo palestino deberían hacer su lucha desde el exterior y no desde el interior, porque es peligroso para ellos estar ahí en calidad de colono. La sociedad israelí hoy en día se está, digamos, entre dos posiciones. Está entre un sionismo liberal, que era el que conocíamos hasta ahora, el de, digamos, los dos estados, el de vamos a ir asesinando pero lentamente, poco a poco, con cuentagotas, para que no se vea de manera muy brusca, para no retratarnos mucho ante la comunidad internacional. Vamos a continuar demolición a demolición, preso a preso, asesinato a asesinato, que así nos va a ir bien. Y esa es la visión estratégica que tiene, digamos, o que por lo menos tenía el Estado y los funcionarios del Estado israelí. Una visión que hoy en día es minoritaria en Israel. Bueno, lamentablemente no, a lo mejor bueno. Hoy en día, lo mayor que hay en Israel, la posición mayoritaria, es el sionismo maximalista, el sionismo supremacista judío, algo muy parecido al Ku Klux Klan judío, básicamente, que hoy en día ha puesto a Netanyahu y a Itamar Ben-Gvir en su posición donde está en el gobierno. Yo quiero recordar que Netanyahu, a lo mejor lo sabéis mejor vosotros, pero como que llevamos unos 6 años en los cuales el gobierno israelí tiene una sucesión de gobiernos, elecciones, repeticiones electorales, gobiernos fracasados, porque son incapaces de construir una mayoría bajo consensos básicos sobre cómo gestionar la colonia. Y mientras tanto, durante todo esto, pues se ha estado gestando estas ideas del supremacismo y del genocidio abiertamente. Y se le han estado riendo las gracias y se le ha, también lógico, ¿no? Porque Israel nunca se le ha puesto ningún límite hasta donde podía llegar. Entonces, aquí es donde nos encontramos ahora mismo y hoy en día nos encontramos, pues que los colonos campan a sus anchas, vayan de uniforme o no vayan de uniforme, porque todos han hecho la mili, os recuerdo, y detienen camiones de ayuda humanitaria, asesinan a civiles, hacen pogromos y, pues hacen lo que les da la gana. Y es en base a esa cultura política que han mamado, pues lo que nos estamos encontrando hoy en día. Hoy Netanyahu, que fue expulsado del gobierno en una moción de censura por corrupto, vuelve a estar en el gobierno de la mano, pues, de un grupo que se llama Fuerza Judía, que en los años 90 fue ilegalizado y considerado terrorista por una organización israelí, que, hicieron una masacre multitudinaria en Hebrón en el año 94, si no recuerdo mal, etc. Y es esa gente la que hoy está gobernando Israel. Y hoy, además, estamos viendo también las fricciones que pueden llegar a tener el Ejecutivo israelí, incluso con Estados Unidos y el imperialismo, ¿no? Donde ya están poniéndole los límites, pues porque se juntan las coyunturas de elecciones en Estados Unidos, elecciones europeas, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ¿dónde está la izquierda israelí o dónde está la población israelí? Pues están súper de acuerdo con la colonización. Hemos visto encuestas donde decían que el 60% y pico cree que la fuerza que está utilizando el ejército israelí es buena, o sea, está bien medida, o debería ser más. Entonces, pues esto es lo que encontramos en una sociedad colonial. Y finalmente, para acabar, ante la acusación de antisemitismo, nosotros nos gusta remarcar que esto es un término problemático. Primero porque antisemitismo, semitas somos también los árabes, nos gusta utilizar mucho más el término judeofobia, pero ¿quién es Occidente para dar lecciones de antisemitismo, de judeofobia, cuando en este mismo país fue el primero que decidió una limpieza étnica contra los judíos y contra los moriscos y que los expulsó sistemáticamente? Que además vinieron de refugiados al mundo árabe porque aquí se les expulsó. O sea, la palabra colonización literalmente viene de un señor al que el Reino de España envió a conquistar y a hacer perrerías por el mundo. Incluso la palabra apartheid, ¿no?, que es una palabra holandesa, es una palabra que pusieron los colonos en Sudáfrica para describir el sistema de segregación que ponían, ¿no?, que hoy también describe una parte de la realidad de Palestina. Entonces, a nosotros, como ha dicho mi compañero Dani, que no nos tiren el genocidio nazi encima, que no nos lancen el San Benito de que si somos antisemitas o de que somos judeofobos o nada de eso, porque nosotros lo que queremos es vivir en paz en nuestra tierra. Y esto es la definición, literalmente, de lo que significa del río al mar, que hoy parece ser que es una definición, ¿no?, donde la gente se hace la tonta, parece que no
o no la entiende o quiere como encajar un discurso. No es la existencia de dos estados con río y con mar, básicamente. Es la liberación completa y el desmantelamiento absoluto del Estado de Israel en el territorio de la Palestina histórica. Y lo que quede después de esa descolonización, bueno, pues los habitantes de Palestina y los palestinos de la diáspora, pues tendremos que decidirnos cómo nos queremos organizar. Yo espero que sea una república socialista. Y en ese momento, bueno, pues ya se verá lo que se organiza o lo que no se organiza. Pero continuamente como que se utiliza como esta cuestión de la solución, como si Palestina fuera una cosa que solucionar, ¿no? Como si no hubiera un problema de colonización antes que, digamos, se pudiera poner un parche, ¿no? Que ayudase como a tranquilizar la situación. Bueno, pues no hay solución sin descolonización y la descolonización tiene que ser completa del río Jordán al mar Mediterráneo. Y esto es lo que os quería contar. Si queréis, pues pasamos a las palabritas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la interesantísima intervenciones. Pasamos ahora al turno de preguntas. Dejadme hacer un apunte absolutamente breve. Dado que estamos en una biblioteca y estamos que pertenece a la Facultad de Filosofía, yo quería simplemente indicar una cuestión, y es cuánto debe lo mejor de nuestra cultura política y en general de nuestra cultura intelectual, literaria, filosófica, etcétera, a los procesos de descolonización a lo largo del siglo XX. Solo por indicar una cuestión que desde mi punto de vista no es menor. Si probablemente el pensamiento francés contemporáneo ha sido el que ha marcado y sigue marcando nuestra cultura a nivel internacional, filosófica, literaria, obviamente hay otras tradiciones, hay que tener en cuenta que esto fundamentalmente surge de ese manifiesto de los 121, que fue un manifiesto firmado por intelectuales en defensa precisamente del Frente de Liberación Nacional Argelino. Pero también nuestras libertades sexuales, civiles, culturales, etcétera, deben claramente, hagan parte de su sustancia y su materialidad a los procesos de descolonización y fundamentalmente a la guerra anticolonial que llevó adelante el pueblo vietnamita. Hay que tener en cuenta que ese momento más o menos legendario, idealizado en gran medida, que es el 68, e incluso el 68 francés, en el cual parece que se obtuvieron y se dieron grandes pasos en libertades civiles, sexuales, culturales en las sociedades occidentales, no es comprensible sin, en primer lugar, las luchas en Cuba, las luchas, digamos, esas luchas que de alguna manera representa Che Guevara, pero también Castro. Por supuesto, la revolución cultural china, aunque sea de una manera indirecta, pero que también tuvo una impronta fundamental en las organizaciones políticas europeas. Y, por supuesto, la lucha vietnamita con la ofensiva del Tet, llevando la resistencia vietnamita hasta las puertas de Saigón, que será lo que inspire los comités Vietnam de base, que serán los que llevarán adelante todo ese movimiento que luego se ha llamado Mayo del 68. Hay que entender que viviendo en las metrópolis, lo mejor probablemente de nuestras sociedades se lo debamos precisamente a esas luchas que iniciaron las poblaciones colonizadas en las periferias. Simplemente indicar esto para que valoremos la importancia que también creo que debe y puede tener para aquellos que vivimos de alguna forma en las metrópolis occidentales, la lucha que está llevando a cabo actualmente en estos momentos el pueblo palestino y más concretamente incluso la población gazatí. Me he permitido este brevísimo
introducción y paso la palabra inmediatamente a la compañera, por favor. No tenemos micro, así que... Hola. Bueno, primero, gracias. Creo que hablo por mucha gente que ha sido como una charla muy buena. Gracias. Pero quería aclarar una cosa. Pues yo nací en Turtle Island, que ahora se llama los Estados Unidos. Yo me crié en las tierras de Lenny Lenape, que ahora se llama Pennsylvania, cerca de Filadelfia. Yo empecé a entender que los Estados Unidos no es un buen estado con 12 años, pero no, esa conciencia no era completa hasta 18, digamos, precisamente por estudiar esas cosas en Columbia University en Nueva York, donde hay un movimiento muy fuerte y facultades muy importantes en estos temas. La pregunta es, pues, esta, que lo que yo entiendo es que para vosotros, si las indígenas americanas hubieran tenido la capacidad de resistir cuando yo tenía 18 años, habría sido justificado, de hecho, deseado de haberme matado en un ataque, e incluso con 6 años, solo por el hecho de existir en tierras robadas, aunque no tenía posibilidad de irme o ni tenía conciencia de nada, de colonialismo ni nada con 6 años. Y incluso hasta 21 no tenía capacidad de irme de los Estados Unidos, y de hecho cuando tenía una suerte de apoyo de mis padres me fui y estoy en España, en Europa desde entonces. Pues eso es la pregunta. Quería aclarar que habría sido justificado e incluso deseado haberme matado. ¿Queréis que cojamos más? Sí. Cogemos de 3 en 3, por ¿De 3 en 3? Sí, por favor. Yo, Víctor. Hola, buenas tardes o buenas noches. Gracias a todos por el buen charla que habéis hecho, explicado todo sobre la lucha palestina y la colonización y la descolonización de Palestina. Yo vengo recientemente de Palestina, de Cisjordania, soy residente ahí de Cisjordania. Y la verdad sufrimos esto en nuestras carnes, día a día, noche a noche, hora por hora. Estamos muy decepcionados por la reacción del mundo, especialmente el mundo moderno, porque yo viví en un mundo, me crié y cultivé en la post-guerra, la Nakba, después de la post-Nakba, y vi como el mundo en los años 80, 90, 2000, 2010, empieza a construir unas sociedades modernas, democráticas, y abogando mucho por los derechos humanos en todo el mundo, que sea por Sudamérica, que sea por Oriente Medio, que sea por África. La verdad, teníamos la esperanza de que estamos viviendo en un mundo bueno. Y
Y también estamos conscientes de todas las políticas que sean de izquierda o de derecha, o siempre hay una lucha y hay una entre la derecha y entre la izquierda, pero dentro de ese mundo esperábamos que se mejoren las cosas sobre la descolonización y respecto al pueblo palestino. Nuestra lucha, como sabéis, no empieza desde el 7 de octubre. Nuestra lucha empieza desde muchos años antes del Nakba, de la ocupación, incluso desde la Primera Guerra Mundial estamos luchando por la liberación de los osmaníes y luego de los ingleses. Luego, por desgracia, vivimos en un mundo árabe islámico que esperábamos que nos ayude, que dé un poco de esperanza para liberarnos de todas las fuerzas extranjeras imperialistas que venían a la zona. Pero encontramos que todos son al revés, todos fueron agentes de los países imperialistas y colonizadores, y todos se fueron empleados con mucho dinero. O sea, se pagaba en aquella época, el mundo vivía en pobreza, incluso en Oriente Medio, en Europa, pero esa gente cobraba muchos millones de dólares. Y pasó lo que pasó en Palestina. ¿Por todo? Solamente quería dar el desarrollo, gracias a Dani, porque explicó muy bien el desarrollo de la lucha palestina. Nuestra lucha empezó con piedra, empezó con el hecho en el año 88. Con piedras luchamos en Palestina contra los colonizadores y contra el ejército de Israel. Nosotros no somos contra judíos, nosotros somos contra sionistas que vienen con toda la fuerza económica del mundo para ocupar Palestina, y lo tenían planeado desde el año 1800. Entonces, por eso, después de la guerra desarrollamos, vino Yasser Arafat, reconoció el Estado de Israel, y eso fue una tomadura de pelo al pueblo palestino. Y luego empezamos con un poco de rifles, y ahora estamos luchando contra los judíos, con Hawan y con Mepinos, como dice Dani, y están dando su efecto. No creo que nadie esperaba que esa lucha de los gazawis va a durar 7 meses, 8 meses. Todo el mundo, incluso los países europeos, van corriendo al Estado de Israel, dándole apoyo a Netanyahu, al nazi nuevo del siglo XXI, dándole apoyo, y se creían que en 4 semanas se va a terminar la resistencia palestina. Y gracias a Dios se está resistiendo, por desgracia, por las vidas que estamos perdiendo, pero estos para nosotros son mártires. Gracias a Dios que son mártires. Para nosotros son mártires porque mueren por una lucha justa, para liberar y tener su libertad para siempre. Muchas gracias. Hay una última pregunta y ya que contesten se breve, Dani. 10 segundos porque nos quedan 10 minutos de sesión. Sin introducción ni nada. En el marco ese de, citando el aviso de Messeser, cuando dice toda sociedad que acepta el colonialismo es una sociedad que está llamando a su propio Hitler, y en el sentido de por el que está hecha esta charla y por el que está hecho el trabajo dentro de la Universidad de la Universidad por Palestina, que consiste en mirárnoslo todo el rato como gesto más solidario que se puede hacer, menos humanitarista y más real. La pregunta es, en ese marco, la solución de los 2 estados de las narices, ¿qué tiene de solución y qué tiene de
versión sutil de refuerzo de esa sociedad colonial que llama. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Es un placer encontrarme a una norteamericana, estadounidense tan concienciada, ¿no?, del espacio, del territorio en el que está viviendo. Por supuesto, yo no deseo ni tu muerte, ni siquiera la muerte de ningún israelí, ni tampoco la muerte de ningún israelí, ni la del propio Netanyahu desea su muerte. No deseo la muerte de nadie. Desearía que esa conciencia que tú has adquirido desde niña, esa sociedad colona en Palestina, también la adquiriese toda ella. Y a las preguntas que me haces, que ya te digo de antemano, no deseo que te ataque ningún nativo norteamericano. No te puedo responder porque tendría que estar aquí un nativo. Yo hablaría por boca de ese nativo, si ese nativo, Napi, me parece que has dicho, ¿Ah? Dani. Lani. Bueno, es que había tantos pueblos originarios que no conozco todos. Lo primero que me gustaría escucharle a esa voz nativa norteamericana es si dentro de lo irremediable no hay posibilidad de retorno a una Norteamérica de hace 300 años sin un Estado colonial, como bien ha dicho Pablo al principio. Una descolonización de Canadá o de Estados Unidos no es posible. Por lo menos que él me diga a esa persona nativa norteamericana si cree que ha habido un pacto justo hacia su pueblo, si su pueblo considera que los estados que se han formado en sus tierras han realizado finalmente algún tipo de pacto justo con ellos. Por ejemplo, Nueva Zelanda, con los maoríes. Creo que han hecho algunos tipos de, digamos, reconocimiento mutuo de vosotros sois colonos, nosotros somos nativos, vamos a intentar establecer una convivencia en base a una igualdad de derechos, y creo que han llegado algunos, no conozco el proceso al 100%, pero han llegado. Y me gustaría escuchar a los nativos de Norteamérica. Lamentablemente no tengo sus voces. Entonces, si estaría justificado que tomen las armas, si ese pueblo nativo norteamericano considera que es el momento de volver a intentar tomar las armas para descolonizar Norteamérica, creo que es un error, no lo van a lograr. Es decir, está... ¿Es un error atacar? Yo puedo pensar que es un error por su parte, pero ellos han tomado su decisión, si atacan, con lo que eso conlleve, es decir... Lo que han hecho jamás en el festival no es un error, o sí es un error. Sí, ahora, por eso, dejando de lado Estados Unidos, porque yo tendría que escuchar a los nativos norteamericanos primero, para escuchar su versión de cómo viven, de si Estados Unidos ha hecho algún tipo de pacto con ellos, etc. Ahora yo te digo, lo que hizo la resistencia palestina, liderada por Hamás el 7 de octubre, fue romper el gueto en el que llevan 76 años encerrados, romper los muros. Y en ese romper los muros se llevaron por delante especialmente a soldados, a militares, fuerzas de seguridad israelíes y compañías de seguridad privadas israelíes. Pero si hay víctimas colaterales de ese enfrentamiento, porque es un estado de guerra de los colonos contra los nativos, si hay víctimas civiles, para mí está justificado, porque es su levantamiento, es su derecho a levantarse. Yo lamento, siento, no desearía que hubieran muerto. Habría que ver por quién han muerto. Las explosiones, las destrucciones, la devastación de las casas en los kibbutz no es por AK-47 Kalashnikov, ni por RPG, ni por RPG, ni por nada de esto. Esas destrucciones han sido por misiles de helicópteros y por bombas de tanques. Esa devastación de los kibbutz. Entonces, aún así, si los palestinos
han causado alguna víctima civil, A niños incluso, eso está bien. por favor, pero ha quedado claro. a los 14.000 niños. Acaba lo de Oslo Vale. y ya lo contesto yo, no pasa nada. La pregunta ha quedado clara. Creo que el conferenciante está dando una respuesta igualmente clara. No hace falta entrar en no hace Pero lo he falta- respondido, mira, lo he respondido antes. A la mía no. Los Sioux, cuando atacaban una caravana de carromatos, era su derecho disparar flechas. Lo ha dicho muy claramente. Y lo he dicho muy claro. Y si mataban a un niño blanco, rubio, británico, que ocupaba en Tennessee para hacer una granja de maíz, de Kellogg's, era su derecho disparar esa flecha. Naturalmente. Y lamentablemente matar a un niño británico, rubio, de ojos azules. Lamentablemente. Es así. Con respuesta a los nativos nunca les importa la religión de los colonos, ni a los nativos sudafricanos si eran calvinistas, los que iban a Sudáfrica a hacer un estado de apartheid, y a los nativos palestinos si vienen de religión judía o ahora últimamente evangélicos norteamericanos también a instalarse como colonos. No les importa la religión, les importa que son colonos, a invadir su tierra, y contra eso luchan. Y efectivamente es la guerra más larga que ha establecido el régimen israelí nunca, ni en el 48, ni en el 67, ni en el 73. El pueblo palestino por primera vez está haciéndole sufrir, a pesar de todas las víctimas, y no hay que medir una derrota o una victoria en el número de víctimas. Ya he citado antes Vietnam, millones de muertos, he citado Argelia, etcétera, o ha citado Saad, el pueblo soviético, 20 millones de víctimas, y eso no mide quién está ganando y quién está perdiendo. Y por supuesto el pueblo palestino está ganando. Y el fetiche de Hitler, efectivamente, en Europa se utiliza mucho el fetiche de Hitler, pero el problema de Hitler es que por primera vez aplicó las mismas masacres y genocidios que los blancos habíamos cometido contra el resto de poblaciones del planeta. El bisabuelo del rey de España tirando armas químicas hace 100 años en Marruecos, Alfonso XIII, por ejemplo. El glorioso general de Gaulle, libertador de Francia, pero a la vez masacrando a Argelia durante varias décadas hasta que se liberó Argelia. O el gran Winston Churchill, que hay colegios en España dedicados con su nombre, masacrando en la India y en otros espacios como en África, etc. Esos genocidios siempre eran válidos para el resto de población del planeta, porque la legalidad internacional y los derechos humanos eran solo para los blancos. Y por eso Hitler nos aterra tanto a los europeos, porque por primera vez aplica a la población europea lo que habíamos aplicado, por supuesto es terrorífico Hitler y toda su maquinaria destructiva, exterminadora de seres humanos. La población judía europea, la población gitana, la población yugoslava, etc. Pero nos aterra tanto Hitler y no nos aterran otros seres dirigentes occidentales que han hecho las mismas masacres en el resto del planeta. Vale, yo contesto muy rápido. Ah, los dos estados contestan. Vale, a ver, sobre la cuestión de las indígenas americanas, pues a ver, esos niños de esos colonos, ¿quién los ha puesto en esa situación? ¿Quién los ha expuesto a esa posibilidad de que eso suceda? Han sido sus padres, que han cometido una increíble temeridad de criar a sus hijos en una colonia. Entonces, tenemos que entender que la colonización es un proceso violento intrínsecamente y, por tanto, la posibilidad de una descolonización también es un proceso violento. Y, bueno, pues es que es así. Entonces, yo, como he dicho antes, recomiendo a todo el mundo, a todos los israelíes que sientan que son colonos en esa tierra, que la abandonen cuanto antes y que se organicen para abandonar la colonia. Sobre la cuestión del festival, bueno, es que creo que lo he puesto antes. No hay civiles en la sociedad colonial israelí. Un israelí que vive en Haifa, un israelí que vive en Tel Aviv, un israelí que vive en un gueto de Cisjordania, son colonos. Y los colonos, pues, deben abandonar la colonia. Y yo creo que queda clarísimo. Sobre lo que comentaba Dani, claro, esta cuestión es fundamental y sobre esto hay que leer y aprender más, porque el fascismo contemporáneo que hemos sufrido en Europa, que tanto nos aterra, no es más que la traslación de las mismas políticas coloniales a nuestro propio continente. Bueno, a Franco, ¿sabéis cómo se le llamaba antes de que fuera dictador, no? Eran los africanistas. Entonces, pues os podéis imaginar un poco por dónde va la cuestión. Para terminar, sobre la posibilidad de la solución de los dos estados.
quiero citar una frase de un líder comunista palestino, Ghassan Kanafani, que decía: si fracasan los defensores de la causa, tendremos que cambiar a los defensores, no a la causa. Y lo que hemos visto con la solución de los dos estados, con los acuerdos de Oslo, ha sido una liquidación de la causa palestina. Como no hemos podido cumplir nuestros objetivos de liberación, lo que hemos hecho ha sido pactar en un contexto muy complicado, en un contexto de desmoronamiento del socialismo a nivel internacional, de la caída de los aliados estratégicos de la causa palestina, donde se estaban haciendo pues acuerdos de paz en Colombia, en Nicaragua, en todas partes, pues la causa palestina también se vio por una dirigencia, en mi opinión, incorrecta, pues a firmar unos tratados de paz humillantes que ponían en la misma mesa a víctima y verdugo, y bueno, en una situación de asimetría absoluta, mientras uno te está machacando, pues te está obligando a firmar las condiciones de tu rendición. Nosotros, bueno, el pueblo palestino en general rechaza hoy en día esto, rechaza el liderazgo de la Autoridad Nacional Palestina, que ve como una entidad colaboracionista, que se coordina en materia de seguridad con Israel, que invierte en seguridad más que en todas las demás materias sociales juntas y que recibe financiación por parte de Israel. Y, bueno, pues este es el plan que está intentando reeditar ahora mismo el PSOE, ¿no? El reconocimiento que se ha pronunciado los días pasados, el reconocimiento del Estado palestino, ¿qué dice? Hay que reconocer el Estado palestino ahora, que todavía lo llevan la Autoridad Nacional Palestina, que son nuestros indígenas los buenos, los que se van a dar la mano con todo presidente estadounidense que se le ponga por delante, porque de lo contrario, como no nos corramos, van a estar la resistencia, va a estar Hamas. Y con esos, a los que tildamos de terroristas, pese a que ganaron las elecciones democráticamente en el año 2006, pese a que la Autoridad Palestina se ha negado a convocar nuevas elecciones en 18 años, pues le seguimos tildando de terroristas. Y, por tanto, bueno, pues esa es una vía muerta y, por tanto, bueno, pues anulamos la capacidad de agenciamiento político del sentir mayoritario del pueblo palestino. Salía una... Te voy hablando. Vale, vale, venga. Bueno, salió una encuesta como del INE palestino hace unos meses, en los que decían la intención de voto a los distintos partidos políticos, que generaban varias casuísticas. Y básicamente la intención de voto a la Autoridad Nacional Palestina, que es lo que tenemos hoy, rondaba entre el 11 y el 8% según a quien preguntes. Principalmente optaban o por Marwan Barghouti, que es este líder de Fatah que está en la cárcel, o por Hamas o por el FPLP. Bueno, entonces, o por la mezcla de ambos. O sea que mayoritariamente el pueblo palestino hoy en día rechaza este marco y apoya completamente la resistencia. Bueno, no hace falta que te venga una encuesta, es que lo que ha conseguido la resistencia no lo podría haber conseguido si no tuviera un apoyo mayoritario y absolutamente convencido de que la resistencia por todos los medios es el camino. Entonces, bueno, pues los acuerdos de Oslo yo estoy en contra, me parecen mal, y creo que Palestina tiene que ser libre del río al mar y tiene que llevar a cabo su descolonización mediante todos los métodos a su alcance, incluida la lucha armada. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Disculpad que no tenemos más tiempo, son las 9, hay trabajadores de la biblioteca, así que vamos a cerrar. Muchísimas gracias a todas, a todos y gracias a los conferenciantes.